Buenas tardes. Vamos a empezar la clase y vamos a practicar un poco las leyes de Kirchhoff y la solución de mallas eléctricas para poder encontrar las corrientes y los voltajes o lo que se esté pidiendo. Primero que nada, en la clase anterior habíamos visto cuáles son las leyes de Kirchhoff. Sin embargo, para aplicar la ley de mallas hay que tener un poco de cuidado. Les voy a mostrar ahora algunas de las normas que hay que hacer para poder ver las leyes de mallas, y es lo que está aquí. Cuando uno tiene una malla, uno no sabe cuáles son las corrientes. Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar las corrientes con su sentido. Una estimación, por supuesto. Y 1, y 2, y 3, y 4. No importa si la dirección no es la correcta. Lo que importa es dibujar las corrientes que hay en las distintas, en los distintos cables. Después hay que seleccionar la malla sobre la cual queremos hacer la suma de voltajes y, por supuesto, un punto de partida. Después, esto no se hace muy seguido, hay que elegir un sentido de movimiento para la suma de voltajes. ¿Qué significa esto? Significa que cuando uno parte, uno se mueve en una cierta dirección. Y esa dirección puede ser en el sentido de las manecillas del reloj o el sentido contrario. ¿Ya? Esa elección es importante porque de eso dependen los voltajes, dependen los signos de los voltajes que vamos a encontrar. Ahora, cuando empezamos a hacer la suma y pasamos por una resistencia, si el sentido de movimiento que seleccionamos en el punto 3 anterior y la corriente que dibujamos inicialmente, cuando el sentido de movimiento y la dirección tienen la misma dirección, entonces se anota como menos I por R. La caída de voltaje en la resistencia va a ser igual a menos I por R. Viceversa, si la corriente va en sentido contrario, se anota I por R. Después, si atravesamos una batería desde el lado negativo al lado positivo, aquí hay unos errores que vamos a corregir, ahí está. Si la batería la atravesamos desde el lado negativo hacia el positivo, se anota como más B sub 0, más B1, lo que sea. Si al contrario pasamos del lado positivo al negativo, entonces se anota como menos B. Vamos a hacer un ejemplo para poder practicar estas normas, ¿ya? Y para eso vamos a resolver este problema. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos tres mallas, tenemos un circuito eléctrico en que tenemos una resistencia, un voltaje, una batería aquí tenemos otra resistencia, otra batería, otra resistencia, etc. ¿Ya? Vamos a ver este problema y para eso vamos a hacerlo en la pizarra para poder ver mejor las cosas. Entonces, tenemos un circuito. A ver, ¿cómo es el circuito? B1, R1, a ver, aquí me equivoqué, aquí tengo B1, aquí tengo R1, acá tenemos R2, acá tenemos R4,
Positivo. Ya, entonces, tenemos aquí la malla, tenemos este circuito, tenemos una batería, dos baterías, una, dos, tres, cuatro resistencias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir y decir cuáles van a ser las corrientes que vamos a utilizar en este problema. Eso lo tenemos que poner nosotros, de acuerdo a lo que nosotros creemos. Voy a usar las mismas corrientes que se usaron acá. Entonces, primero este es positivo y ese es negativo, y ese es negativo y ese es positivo. Voy a suponer que viene una corriente I1 por aquí. ¿Ya? Después voy a suponer que en esta línea que hay aquí hay una corriente I2 que va hacia allá. Después, acá abajo vamos a tener otra corriente que le vamos a llamar, a ver, este es R4, a esta le vamos a llamar I3. Y después vamos a suponer que aquí tengo una corriente I4. ¿Qué faltaría? Aquí faltaría una corriente, pero esa por ahora no la necesitamos. Después, esta corriente I4 es la corriente que parte de este punto, se viene por aquí, va por allá y llega hasta acá. O sea, I4 es una corriente que está aquí, en esta parte, está acá y está allá. Lo mismo con I1. I1 es una corriente que va por aquí, ¿cierto? Pero también es una corriente que atraviesa la batería. Y también es una corriente que atraviesa la resistencia R1. ¿Ya? Entonces, bueno, I2 es esta que está acá. Después esta de aquí no la pusimos, pero esta tampoco es necesaria por ahora. Así que dejemos esas corrientes tal como están. Fíjense que las corrientes se pusieron solamente donde habían resistencias. Acá hay una resistencia, por lo tanto puse una corriente I1. Acá hay otra resistencia, I2. Acá otra resistencia y acá otra resistencia. Por ahora no es necesario poner más corrientes. Si nos preguntan qué corriente atraviesa la batería B2, eso es distinto. Pero por ahora no estamos preocupados de esa parte. Por ahora solamente vamos a resolver estas corrientes que están acá. Entonces, ¿cuál es la ley de mallas? La ley de mallas dice que primero tenemos que poner las corrientes y sus sentidos. Yo no sé si esta corriente va hacia abajo o hacia arriba. Tampoco sé si 3 va hacia abajo o hacia arriba, pero eso no importa. Vamos a dejarla así por ahora. Entonces, primero hacemos eso. Después, seleccionamos las mallas sobre las cuales queremos aplicar la ley de Kirchhoff. Aquí tenemos varias mallas. Las más simples son estas de aquí. Esta sería una malla, que a esta, por ejemplo, le vamos a llamar malla 1. Acá tenemos otra malla. A esta le llamamos malla 2 y a esta le vamos a llamar malla 3. Pero, mucho cuidado, que acuérdense que las mallas son circuitos cerrados. Hay más circuitos cerrados aquí. Yo podría decir que tengo esta malla que viene por aquí, se da la vuelta por allá y me devuelvo por acá. Esta también es una malla, esta completa. Esta parte de acá también es una malla. Las dos de arriba forman una malla y las dos de abajo también forman otra malla. Hay distintas maneras de resolver el problema, pero no son necesarias todas. Basta con unas pocas. Entonces, vamos a, por ahora, empezar con lo que tenemos aquí. Y vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Primero que nada, tenemos que elegir un punto de partida. Supongamos que yo parto aquí ya. Aquí voy a llamarle a este punto, le voy a partir A. Desde A. Hay que elegir un sentido de movimiento.
¿cómo me voy a mover yo? ¿Me voy a mover desde este punto hacia abajo y hacia allá o me voy a mover para el otro lado? Entonces, el sentido lo voy a elegir de esta forma. ¿Ya? Por lo tanto, en todas las mallas me voy a mover de esa forma para salir del punto A y volver al punto A por detrás. ¿Ya? Este va a ser el sentido que voy a usar en este caso. Entonces, en la 1, la malla 1, ¿qué tenemos? Primero parto en el punto A y me muevo por este alambre. Aquí en el alambre no hay ni resistencia, no hay nada, por lo tanto no hay caída de voltaje. Después llego acá y me muevo hacia allá y atravieso la resistencia R2. La caída de voltaje en la resistencia R2 es, de acuerdo a la ley de Ohm, I2 por R2. I2 R2. Ahora, ¿qué signo tiene este I2 por R2? Acuérdense ahora de las normas que pusimos recién. El sentido de movimiento va hacia la izquierda. La corriente va hacia la derecha. Por lo tanto, van en sentido contrario. Si van en sentido contrario, entonces se anota más I2 por R2. ¿Ya? Entonces, la corriente, aquí tengo más I2 por R2. Después sigo avanzando, llego aquí y atravieso, sigo hacia arriba y atravieso la resistencia R1. El sentido de movimiento, ¿hacia dónde va? Según lo que tenemos aquí, el sentido va hacia arriba, ¿cierto? El sentido de movimiento va hacia arriba. A ver, veamos. La caída de voltaje en R1 sería I1 por R1. ¿Por qué I1? Porque I1 es la corriente que hay en todo este cable. Esta parte, aquí hay I1, acá hay I1 y acá también hay I1. Acá no. Ya, entonces, el sentido de movimiento va hacia arriba. La corriente también va hacia arriba. Por lo tanto, van en el mismo sentido y en ese caso se anota menos I1 por R1. ¿Ya? Finalmente, sigo por acá, atravieso la batería de menos a más. Si es de menos a más, se anota como más B1. Y finalmente atravieso la batería y llego de nuevo al punto A, por lo tanto, todo eso va a ser igual a 0. Y aquí tengo mi primera ecuación. Veamos qué pasa ahora en la malla 2. Entonces voy a partir por aquí, por ejemplo. El sentido de movimiento va a ser el mismo. Va a ser en el sentido del movimiento de los punteros del reloj. Entonces, el movimiento va hacia abajo y la corriente también va hacia abajo. Por lo tanto, ¿cómo se anota? Se anota como menos I3 R4. Porque el movimiento y la corriente van en la misma dirección, por lo tanto es menos. Ahora, llego acá y voy hacia la batería. Atravieso la batería de menos a más. Por lo tanto, ¿cómo se escribe? Se escribe más de 2. Después, sigo por aquí. Aquí no tengo nada. Y después atravieso la resistencia R2. De nuevo, R2 va a ser I2 por R2. I2 por R2 es la caída de voltaje, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se anota? ¿Positiva o negativa? Veamos. El movimiento es este. El sentido de movimiento va hacia la derecha. La corriente también va hacia la derecha. Por lo tanto, se anota como menos I2 por R2. Y finalmente llego de vuelta aquí al punto, a este punto y termino la malla. Finalmente, la malla 3, ¿qué voy a tener? Parto aquí, por ejemplo, y ¿qué hago? Acá no hay nada, aquí no hay nada, y aquí atravieso la resistencia R3. Por lo tanto, voy a tener I4 por R3. ¿Positivo o negativo?
el sentido de movimiento va hacia la izquierda y la corriente va hacia la derecha. Por lo tanto, van en direcciones opuestas, por lo tanto se anota como más. Más I4 por R3, después sigo por aquí, después llego allá arriba y finalmente atravieso la fuente. La fuente la atravieso de más a menos, por lo tanto se anota menos B2 y con eso llego al final y con eso es 0. Y ahí tenemos entonces las tres mallas. Tenemos 3 mallas y 3 ecuaciones, pero fíjense que tenemos 4 incógnitas. Tenemos I1, I2, I3 y 4. Bueno, aquí para resolver esto, primero que nada, aquí tenemos una sola incógnita, I4, y podemos entonces encontrar cuánto vale I4, y de aquí vale, I4 vale B2 partido por R3. Ya. Fíjense otra cosa ahora. I4 me dio positivo. ¿Qué significa que me haya dado positivo? Significa que la corriente va en el sentido que yo le había puesto originalmente. Yo dije originalmente que la corriente pasaba por R3 hacia la derecha, ¿cierto? En este sentido como está aquí en la flecha. Si esto me dio positivo, significa que la corriente en realidad va en esa dirección. Si me hubiera dado negativo, significa que la corriente va en realidad en el sentido contrario al que yo le supuse inicialmente. Por lo tanto, es simplemente que la corriente va para el otro lado, pero no es problema en la solución. Simplemente la corriente va para el otro lado, no es que esté malo ni mucho menos. Ya. Tenemos entonces una ecuación, esta última ecuación nos permite encontrar I4, pero ahora tenemos I1, I2, I3, y tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. ¿Qué nos falta? Aquí lo que aplicamos es la ley de mallas de Kirchhoff, pero hay otra ley de Kirchhoff que es la ley de los nodos. ¿Cuál es la ley de los nodos? La ley de los nodos dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá, en el punto B. En el nodo B, ¿qué tenemos en el nodo B? Fíjense, aquí tenemos I1 que va hacia abajo. I1 entra al punto B. I2 va hacia la derecha, por lo tanto I2 también entra al punto B. Entonces, ¿qué voy a tener? I1 más I2 igual a ¿qué? A I3, que es la corriente que sale. La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces aquí tenemos dos corrientes que entran y una corriente que sale y nos da I1 más I2 igual I3. Entonces, con esto tenemos una, dos, tres ecuaciones y esas tres ecuaciones con tres incógnitas nos van a permitir encontrar cuánto valen las tres corrientes. Vamos a tratar de resolver por lo menos una parte, ¿ya? Entonces, vamos a borrar aquí algunas cosas. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a reemplazar I3. I3 lo puedo reemplazar allá. Ahora, ¿qué tengo? I2 por R2. I2. Ya, veamos aquí. Tengo I2. Ya, esto. I2 por R2 menos I1 R1 más B1 igual 0. Y aquí I3 lo voy a reemplazar ahí arriba. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar menos I1 más I2 por R4 más B2
menos I2 R2 igual a 0, ¿ya? A ver, I3 más B2 menos... Ya, ahí estamos entonces, ¿cierto? Ahora vamos a borrar esto para tener más espacio. Ya, aquí tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Tengo I1 y 2, I1 y 2, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar I1. Para eso vamos a multiplicar por 1 partido por R1. ¿Y qué me va a quedar? Me queda I2 R2 partido por R1 menos I1 más B1 partido por R1 igual a 0. ¿Ya? Este pasa para allá. Ahora, acá vamos a dividir por R4. Voy a dividir por R4 por menos 1 partido por R4. ¿Y qué me queda? Me queda I1 más I2 menos B2 partido por R4 más I2 R2 partido por R4 igual a 0, ¿cierto? Menos 1 partido por R4, ese queda, se va. Queda menos, más, menos. Ya, ahí queda. Ahora sumo estas dos ecuaciones y se me va el I1. I1 menos I1 se van. ¿Y qué me queda? Y me queda I2 R2 partido por R1 más B1 partido por R1 más I2 más I2 menos B, ¿qué era? Este era B2. B2 partido por R4 más I2 R2 partido por R4 igual a 0. ¿Ya? Multiplico por R1, R4. ¿Qué me queda? Me queda I2, R2, R4, más B1, R4, más I2, R1, R4, menos B2, R1, más I2, R2, R1 igual a 0. ¿Ya? Bueno, está un poco largo, pero con esto ya resolvemos el problema. A ver, ¿qué tenemos? I2 factor de R2, R4 más R1, R4 más R2, R1 más igual, pasamos este para el frente, igual nos queda B2, R1 menos B1, R4, ¿ya? Y por lo tanto, aquí obtenemos I2. I2 es B2 R1 menos B1 R4 partido por R2 R4 más R1 R4 más R2 R1. ¿Ya? Y con eso tenemos I2.
reemplazamos I2 acá arriba, por ejemplo, y obtenemos rápidamente cuánto vale I1. Ya teníamos lo que era I3, por lo tanto con eso ya resolvemos el problema. ¿Se fijan? Que lo que importa, en realidad esta parte del problema, que es el cálculo de las ecuaciones, es un poco menos importante que la formulación de las ecuaciones. Poder escribir bien las ecuaciones y no equivocarse en los signos es lo que importa para poder resolver estos problemas. ¿Ya? Vamos a ver ahora, les voy a mostrar otro problema que vamos a resolver, que sería este problema, no está aquí, denme un segundito. Vamos a resolver este problema. En el circuito de la figura, el amperímetro y el voltímetro son ideales y las resistencias están dadas en ohm y hay que determinar el valor de la corriente que indique el amperímetro, el valor del voltaje medido por el amperímetro, la potencia suministrada por la batería de 30 volts. ¿Ya? Ese es un problema de la PEP 2 del 2010, el segundo semestre. Vamos a dibujarla aquí en la pantalla. Ya. La corriente que indica el amperímetro. Entonces, veamos aquí en la pizarra. Ya, primero que nada, aquí está el dibujo, no está muy bien hecho, pero eso es lo que tenemos. Ya, primero que nada, nos piden la corriente que circula por el amperímetro. ¿Qué es lo que es un amperímetro y qué es lo que es un voltímetro? El amperímetro es un dispositivo que mide corriente. Vamos a anotarlo aquí. Mide corriente, ampere, y por lo tanto R igual el amperímetro, al tener que medir la corriente, es equivalente a tener un cable o un dispositivo con resistencia cero. Para poder medir la corriente, el amperímetro no tiene que modificar el circuito. Por lo tanto, eso es equivalente a que sea un dispositivo con resistencia cero. Un resistencia cero es equivalente a tener un cable eléctrico. Por lo tanto, un amperímetro se puede reemplazar por un cable. ¿Ya? Ahora, un voltímetro, que es este que está aquí, es un dispositivo para medir voltaje, ¿cierto? Voltímetro
Para poder medir voltaje, de nuevo, no tiene que modificar el circuito. Por lo tanto, el voltímetro solamente tiene que medir los volts sin que circule corriente por el voltímetro. Porque si circula corriente, ya está modificando el circuito. Por lo tanto, un voltímetro es algo equivalente a resistencia infinita. Por lo tanto, el voltímetro yo lo puedo reemplazar ¿por qué cosa? Por un circuito abierto. Y al tener un circuito abierto o un circuito cerrado, se nos simplifica un poco lo que estamos midiendo, ¿ya? Entonces, antes de resolver el problema, vamos a dibujar qué es lo que realmente se ve con este amperímetro y ese voltímetro en esos lugares, ¿ya? Entonces, el voltímetro es algo como si estuviera abierto. Por lo tanto, este circuito, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. Ahí. Ya. El amperímetro lo reemplazamos por un cable y el voltímetro lo reemplazamos por un circuito abierto. Por lo tanto, aquí no tenemos nada y acá tenemos un cable. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la corriente que pasa por acá. ¿Ya? Pero antes de resolver, para poder resolver el problema, tenemos que encontrar las mallas. ¿Y cuáles son las corrientes? Pero si se fijan, ¿cuántas tenemos aquí? 1, 2, 3, tenemos 4 mallas. En el problema anterior teníamos 3 mallas solamente y las ecuaciones se fijaron que nos dieron más o menos complicadas. Entonces, antes de resolver el problema, tenemos que simplificar. ¿Cómo podemos simplificar el circuito? Mediante la suma de las resistencias que estén en serie o las resistencias en paralelo. Para eso aprendimos a sumar resistencias en serie o en paralelo, para poder simplificar los circuitos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Estas dos están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque este borne está en contacto eléctrico con este y este está en contacto con este otro. No importa lo que haya alrededor, si es que están en contacto eléctrico, esas dos están en paralelo. Por lo tanto, vamos a anotarlo aquí, R20 y R15 en paralelo. Por lo tanto, las podemos sumar y obtener una resistencia equivalente. Y así se nos va a simplificar un poco este circuito. Ya. ¿Qué tenemos? 1 partido por R equivalente, porque acuérdense que cuando están en paralelo se suman los inversos. 1 partido por 20 más 1 partido por 15. ¿Cuánto nos da eso? 60. 20 por 3 da 60, más 15 por 4 da 60. ¿Listo? 4 por 5, 22, ¿no? Ya, perfecto. ¿Qué tenemos aquí entonces? 4, 5, 6, 7 partido por 60. Por lo tanto, R equivalente vale 60 partido por 7. ¿Cuánto vale eso? Vamos a calcularlo para simplificar un poco. A propósito, todos los valores de la resistencia están en ohm, así que esos son ohm, etc. Ya, entonces estas dos se nos simplifican y nos queda una sola. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos acá?
Fíjense lo que tengo aquí. Aquí tengo, a ver, voy a ver si está correcto. Voy a ver si está correcto ese dibujo porque pareciera que... Está bien. Ya, fíjense lo que tenemos acá. Lo voy a dibujar de nuevo. Tengo eso, eso, eso. Esta resistencia es de 45, ¿cierto? Tengo una resistencia de 45 ohm conectada con un cable. Fíjense que yo tengo este borne de la resistencia, está conectado eléctricamente acá, después acá y allá. Por lo tanto, entre ese punto, yo tengo contacto eléctrico. ¿Qué significa eso? Significa que esto es equivalente a tener un puro cable. ¿Por qué? Supongan que yo tengo una corriente, ya, supongan que yo le entro una corriente aquí, y sale por allá esa corriente. Yo tengo una corriente que entra por aquí, y esta corriente podría irse por la izquierda o por la derecha. En principio, las corrientes, cuando hay una bifurcación, una parte va por un lado y la otra parte va por el otro lado. Pero este lado de acá tiene resistencia 0, porque es un cable, ¿cierto? Y este lado de acá tiene resistencia 45. ¿Cuántas veces más grande o más chica es esta resistencia comparada con esta otra? ¿45 veces? No, infinitas veces. Este cable es infinitamente menos resistente que la resistencia de 45. Por lo tanto, la corriente ve un sector que tiene resistencia 0 y otro sector que tiene resistencia 45. Por lo tanto, toda la corriente se va a ir por este lado de acá. Esta corriente que entra no va a pasar por esta resistencia 45, sino que se va a ir por el lado que tiene resistencia 0. ¿Ya? En este caso, entonces, no se bifurca la corriente, sino que toda la corriente se va por el lado que tiene resistencia 0. Por lo tanto, esto es equivalente a que yo no tenga ninguna resistencia acá. Y por eso uno reemplaza, cuando uno tiene un cable en paralelo con una resistencia, se reemplaza por un cable solamente. ¿Ya? Hay otras maneras de argumentar esto mismo, pero por ahora podemos verlo de esta forma. Es infinitamente más fácil que la corriente se vaya por el cable eléctrico que por la resistencia de 45. ¿Cómo nos queda este circuito con estas dos simplificaciones? Este de aquí se convierte en un cable. Entonces, el circuito de ahí arriba, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar así. Estas dos resistencias ya dijimos que se convierten en una sola, de 8,57. Y esta resistencia de abajo se convierte en un cable. Por lo tanto, esto va a ser un cable. Y este va a ser el mismo cable. Por lo tanto, este circuito se me va a convertir en este otro circuito. Esta resistencia de aquí era de 30 y esta de aquí era de 12. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, si se fijan, se nos simplificó bastante el circuito. Ahora tenemos solamente dos mallas y tenemos 4 resistencias. Ahora que tenemos dos mallas, ahora es mucho más fácil poder resolver los problemas. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se resuelve el problema. Ahora tenemos esto de aquí y tenemos que resolver ese problema. Este vale 18, este vale 30 volts y este vale 18 volts.
Ya, lo primero entonces es escribir las corrientes que suponemos que hay. Vamos a suponer, por ejemplo, que hay una corriente hacia arriba I1. Esa corriente I1, pasa por aquí, llega aquí, y aquí se va a convertir en una corriente, ese es 12, I2 hacia allá, e I3 hacia abajo. ¿Ya? Después I2 pasa por acá, pasa por allá, y aquí en la de 18, ¿cuánto vamos a tener en esta resistencia de 18? Vamos a tener I1. ¿Ya? Entonces, ahí para que no se vea el reflejo. Ya, ahora podemos resolver las mallas. A esta le vamos a llamar malla 1 y a esta le vamos a llamar malla 2. ¿Qué tenemos entonces? Por ejemplo, parto desde aquí. ¿Cuál va a ser? Primero, el sentido de movimiento. El sentido lo voy a poner siempre en la misma forma. Sentido de movimiento en la misma dirección que los punteros del reloj. Entonces, si parto por aquí, primero atravieso la resistencia de 30. Entonces, mi corriente, la caída de voltaje en esta resistencia va a ser I1 por 30. I1 por 30. Ahora, positivo o negativo. La corriente I1 va hacia la derecha. El sentido de movimiento también va hacia la derecha, por lo tanto eso va a ser menos. Después de eso, atravieso la fuente. Vengo hasta aquí, bajo y atravieso la fuente de 30 volts. La atravieso del lado negativo al positivo. Por lo tanto, sería más 30. Después atravieso la resistencia de 18 ohm. ¿Cuál es la caída de voltaje? Va a ser I1 por 18. I1 por 18. Positivo o negativo, el movimiento es hacia la izquierda y la corriente también va hacia la izquierda. Por lo tanto, sería negativo. Y después atravieso la fuente de 18 volts desde el lado positivo al lado negativo. ¿Cómo se escribe eso? Positivo o negativo. Se escribe negativo. Por lo tanto, menos 18 igual a 0. Porque ahí ya llegué de nuevo al punto inicial. ¿Estamos? Y resulta que aquí tenemos una sola incógnita, así que es más o menos fácil. Y 30 más menos 30 menos 18 son 48, ¿cierto? Sería menos 48 y 1. Y acá tengo 30 menos 18, sería más 12, igual a 0. 32. Por lo tanto, I1 va a valer 12. 12 partido por 48, ¿cuánto nos da eso? 0,25. Amper. ¿Por qué 0,25 amper? Porque 12 son 12 es volt y 48 es ohm. ¿Ya? Volt partido por ohm me da amper. Ahí tengo entonces la primera malla y de esa primera malla saco inmediatamente la corriente I1. Calculemos ahora cuánto vale la otra corriente, ¿cierto? Y para eso calculo la segunda malla. El sentido de movimiento es lo mismo que pusimos antes. Parto de este punto. Entonces voy a tener la caída de voltaje en esta resistencia de 12.
que va a ser I2 por 12. Positivo o negativo, I2 va hacia la derecha y el movimiento también va hacia la derecha, por lo tanto sería menos. Después, 8,57, I2 por 8,57. Esta es la caída de voltaje en esta resistencia de 8. Y de nuevo, el movimiento va hacia abajo y la corriente va hacia abajo, por lo tanto es negativo también. Sigo por acá, aquí no hay nada, y llego aquí a la fuente. Atravieso la fuente de más a menos. Por lo tanto, voy a tener que escribir menos 30 igual a 0. ¿Por qué? Porque ya llegué aquí al final y con eso tengo la segunda malla. Y resulta que con esto puedo obtener cuánto vale I2. I2 sería 8 más 12 son 20 menos 20,57 I2 es igual a 30, ¿cierto? Por lo tanto, I2 vale 30 partido por 20,57 y menos 1,46. Ya, ahí tengo 1,46 amperes. Pero resulta que ahora lo que tenemos que hacer es, no nos están pidiendo cuánto vale I2 e I1, nos están pidiendo otra cosa. ¿Qué es lo que nos piden? Si se fijan, el valor de la corriente que indica el amperímetro. Entonces, vamos a volver atrás y ver qué es lo que tenemos en el amperímetro y qué es lo que tenemos aquí. Fíjense, esta resistencia de 8,57 fue lo que nos quedó de todo el pedazo del lado derecho del circuito. Entonces, vamos a ver, vamos a anotar aquí. Vamos a anotarlo acá arriba mejor. I2 es igual a, ahí hay un menos 1,46 amperes. Y 1 es igual a 0,25 amperes. ¿Ya? Y ahora vamos a volver atrás. Bien. Esta resistencia de aquí, de 8,57, era equivalente a ¿qué cosa? Era equivalente a varias de estas resistencias que tenemos acá. Ya. Creo que ahí está bien, el problema. Vamos a ver. Ya. Entonces, esta resistencia que está aquí, sobre esta resistencia hay una corriente I2. I2, habíamos dicho que I2 iba hacia abajo. E I2 vale menos 1,46 amperes. Pero esta de aquí, esta es la corriente que atraviesa la resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente era igual a todo esto que tenemos acá. ¿Ya?
Ahora, veamos cómo lo podemos resolver acá. Debería ser 0, ¿cierto? A ver, veamos. Mm. Aquí está un poco complicado el problema. Vamos a esperar un poco. Ya, entonces, tenemos que entender un poco qué es lo que está ocurriendo en este circuito de acá arriba. Primero, fíjense que el amperímetro y esta resistencia, este es como un cable y este es un cable. La corriente se va toda por aquí, por el amperímetro, se va por acá y por aquí no va nada de corriente. Por lo tanto, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Primero que nada, esta resistencia es como si no existiera. La corriente, por un lado, entra por aquí y se bifurca. Una parte de la corriente se va por acá y la otra parte se va por aquí, ¿cierto? Este pedazo de acá es esta resistencia de 20 ohm, que está aquí. Este pedazo, este borne de la resistencia está conectada al amperímetro y está conectada a la salida, ¿cierto? Si se fijan en este segundo circuito, este está conectado al amperímetro y está conectado a la salida. Ahora, esta otra rama, la corriente viene por aquí también, una parte de la corriente viene por la resistencia de 15, que es la de acá. Una vez que llega a la resistencia de 15, se va por el amperímetro, ¿ya? No se va por esta resistencia porque este amperímetro tiene resistencia 0. Por lo tanto, no hay corriente por acá. Entonces, la resistencia de 15 está conectada a un lado del amperímetro, que sería esto. Y después, el otro lado del amperímetro está conectado a la salida. Por lo tanto, ahora sí podemos entender qué es lo que pasa con la corriente I2. Entonces, tenemos I2, que habíamos dibujado acá. A ver, ese es de 20. Aquí tenemos I2. I2 entra y se divide en estas dos ramas. Entonces, ¿qué corriente es la que pasa por el amperímetro? Es la misma corriente que pasa por la resistencia de 15. Entonces tenemos que calcular cómo se divide esta corriente I2. Una manera de hacerlo es lo siguiente. Estas dos resistencias son equivalentes a esta resistencia de 8,57. Si yo en esta resistencia tengo una corriente y una resistencia, voy a tener un voltaje. B 8,57 va a ser igual a I2 por 8,57.
Y eso va a ser menos 1,46 por 8,57. ¿Cuánto me da eso? 12,5 volts. Me da 12,5 volts. Entonces, en esta resistencia, en esta resistencia de 8,57 voy a tener una caída de voltaje de menos 12,5 volts. Pero este voltaje es el mismo voltaje que existe entre este punto y este punto. ¿Por qué? Porque esto de aquí es equivalente a eso de allá. Este voltaje existe entre este punto y este punto. Y este punto es equivalente a este, y este punto es equivalente a este otro. Por lo tanto, en la resistencia de 15, acá yo voy a tener un delta V de 12,5 volts, o menos 12,5 volts. Entonces, en esta resistencia de 15 voy a tener una diferencia de voltaje de menos 12,5 volts. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la corriente que pase por la resistencia de 15? Va a ser I15 es la ley de Ohm. B partido por I. Partido por R, perdón. B partido por R me va a dar la corriente en la resistencia de 15 va a ser B partido por R. ¿Cuánto vale B? B es 12,5 menos 12,5 volts. Partido por cuánto vale la resistencia vale 15. ¿Y eso cuánto me da? 12,5 dividido por 15 me da 0,83. Menos 0,83 amperes. ¿Ya? Ahora, esto es, ¿por qué puedo calcular esto? Porque esta resistencia es la resistencia equivalente. ¿Y aquí lo que es equivalente? A estas dos de acá. Ahora, la corriente que pasa por la resistencia de 15 ohm es la misma que pasa por el amperímetro. ¿Por qué es la misma? Porque este es un cable y la corriente acuérdense que la corriente que pasa por un cable es siempre la misma, si es que no hay ninguna bifurcación. Entonces, la corriente que entra por aquí va a ser la misma que sale. Por lo tanto, la corriente que hay en la resistencia de 15 ohm va a ser la misma que la corriente que hay en el amperímetro, y eso va a ser menos 0,83 amperes. ¿Qué es lo que significa que sea menos 0,83 amperes? Volvamos a lo que vimos inicialmente. Inicialmente dijimos que I2 iba hacia abajo, ¿cierto? Que haya sido negativo significa que en realidad la corriente va hacia arriba. Pero el módulo es 0,83 amperes. Entonces, esa es la corriente que pasa por el amperímetro. Ya, veamos ahora las otras preguntas. El valor del voltaje medido por el voltímetro. Ya, entonces, ahí tengo las corrientes. Escribamos de nuevo para ver qué es lo que tenemos acá. Acá tengo ya, este es el pedazo que tenemos del circuito y ahí está el voltímetro, ¿cierto? El voltímetro, si se fijan, está en paralelo con esta resistencia de 18.
El voltímetro mide el voltaje entre este punto y ese punto. Pero este punto es lo mismo que este punto, y este punto de acá arriba es lo mismo que ese. ¿Cierto? Porque están en paralelo. Entonces, el voltaje que mide el voltímetro va a ser el mismo voltaje que hay entre este punto y ese punto. ¿Y cuál es el voltaje que hay entre esos dos puntos? Nosotros sabemos que hay una corriente sobre esta resistencia de 18 ohms. Y esa corriente va a generar una caída de voltaje en la resistencia. Por lo tanto, la caída de voltaje que haya en la resistencia va a ser igual al voltaje que mide el voltímetro. ¿Qué nos había dado? ¿Qué nos daba? A ver si está dibujado por aquí. No, habíamos dicho inicialmente que I1 iba hacia arriba, ¿cierto? Ese era I1. I1 era 0,25 amperes. Por lo tanto, I1 es esa. Entonces, B es igual a R por I, B igual a R por I, y eso es igual a I1 por 18, y eso es igual a 0,25 por 18, y eso es igual a 18 partido por 4. ¿Cuánto es eso? 4,5. Por lo tanto, el voltaje del voltímetro es igual al voltaje acá, y eso es 4,5 volts. ¿Ya? ¿Qué más nos estaban preguntando? La potencia suministrada por la batería de 30 volts. La batería de 30 volts es esta de acá. ¿Cuál es la potencia? La potencia es V por I. La potencia que suministra una batería es el voltaje de la batería por la corriente que está circulando. Pero resulta que nosotros conocemos I1 y conocemos I2. I2 era ese, ¿cierto? I2. Pero no conocemos cuál es esta corriente que hay acá. Esa no la calculamos. Entonces vamos a hacer la suma en este nodo A. En el nodo A voy a ver cuántas corrientes entran y cuántas corrientes salen. Voy a suponer que hay un I3, a ver, este es 30. Voy a suponer que hay un I3 hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, en el nodo A, ¿qué voy a tener? Voy a tener que me entra I1 y me salen I2 más I3. I1 es igual a I2 más I3, ¿cierto? Porque estas dos salen. Esto es el dibujo que había hecho yo originalmente. Mucho cuidado, no hay que cambiar los signos de las corrientes. O sea, no hay que cambiar los sentidos de las corrientes. Si yo dije que I2 iba hacia allá, tengo que seguir con eso. Ahora, si yo encuentro I3, I3 es la corriente que circula por aquí por la batería. Por lo tanto, esto es lo que tengo que encontrar. I1 ya lo habíamos calculado que era 0,25. I2 es menos 1,46. E I3 tenemos que encontrarlo. Por lo tanto, ¿cuánto vale I3? I3 vale 1,46 más 0,25. 1,46 más 0,25 me da 1,71 amperes. Por lo tanto, la potencia igual V por I, el voltaje es 30, por I que es 1,71 amperes, y eso ¿cuánto me da? 51,3 watts.
Ya. Ya, y con eso entonces podemos calculamos las tres cosas que nos estaban pidiendo. 51,3 watts, 4,5, perfecto, ya. Se fijan entonces que primero hay que resolver el circuito usando las reglas de Kirchhoff, y para las reglas de Kirchhoff hay que utilizar las normas que les escribí hace un rato. Después hay que simplificar el circuito, que es lo que hicimos acá, y una vez que resolvamos el circuito simplificado, ahí volvemos atrás y encontramos los valores que nos están pidiendo. Los dejo por ahora. Estos eran los dos problemas que quería verles hoy día, así que después nos vemos más adelante, ¿ya? Así que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao.